Hola, buenos días a todas y a todos. Soy María Rodríguez, soy sexóloga y doctora en género y diversidad y voy a ser la persona que os va a acompañar a lo largo de estos talleres de educación sexual para familias. Vamos a tener que pensar en unos conceptos clave. El primero de ellos va a ser ¿qué es la sexualidad? Tenemos que saber que es una dimensión fundamental de la vida de las personas. Desde que nacemos hasta que morimos tenemos intereses y comportamientos sexuales. Además, la sexualidad se desarrolla en todas las etapas de la vida y de formas muy distintas. Es la forma única e irrepetible que tenemos las personas de vivir nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestros deseos, nuestras prácticas eróticas. El problema es que muchas veces confundimos sexualidad con genitales. Es decir, confundimos la parte con el todo, ¿no? Por eso quizás muchas veces nos cuesta más hablar de todos estos temas en la infancia y en la adolescencia. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que hablar de sexualidad implica sobre todo hablar de diversidad, hablar de formas de ser, de formas de relacionarnos y de formas de expresarnos. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que es fundamental responder antes de empezar un taller de educación sexual y es ¿qué es la educación sexual? Es una necesidad, porque como habíamos dicho, la sexualidad es una parte fundamental de la vida de las personas, entonces obviarla sería negar esta parte fundamental, como decimos. Nos prepara para conocer nuestros cuerpos, para expresarnos afectivamente mejor, para saber valorarnos y querernos más, para comunicarnos, para construir relaciones basadas en los buenos tratos, para valorar la diversidad. Es una herramienta de empoderamiento, es decir, nos ayuda a vivir mejor nuestras sexualidades y por otro lado es una herramienta de prevención porque nos da herramientas y recursos para poder evitar problemas o evitar también algunos tipos de violencias. Siempre hacemos educación sexual. Aunque no seamos conscientes, ¿no? Con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que no decimos también. La educación sexual al final se hace de una manera comunitaria. Hay muchos agentes sociales que intervienen en la educación sexual. También lo hacen los medios de comunicación. Por eso tenemos que saber que en la infancia y en la adolescencia vamos recibiendo numerosos mensajes sobre sexualidad, que nos van dando diferentes visiones. La educación sexual tiene que ver con la transmisión de información, pero también tiene una parte muy importante que tiene que ver con la expresión de los afectos y las emociones y con el modelaje a través de las conductas. Y aquí las familias tienen un papel fundamental. ¿Por qué las familias tienen un papel fundamental? Bueno, porque son las primeras figuras de apego y de referencia en la infancia y son un modelo a imitar. De las familias imitamos valores, conductas, acciones, formas de comportarnos. Las familias están implicadas en toda la esfera afectiva y relacional de la infancia y de la adolescencia, enseñando algo que ningún profesional pudiéramos enseñar, y es a dar y recibir afecto, a gestionar las emociones, a convivir, a valorar la diversidad, a sentirnos aceptadas y aceptados, ¿no? Y valorados por la familia. Y esto es una parte fundamental. Simplemente queriendo, escuchando y acompañando a la infancia y a la adolescencia ya estamos haciendo mucho más de lo que pensamos que hacemos. Y ahora vamos a pensar qué vamos a hacer en este taller, ¿vale? Por un lado, lo que vamos a hacer sobre todo es pensar entre todos y todas qué educación sexual queremos ofrecer a las personas jóvenes o a la infancia que acompañamos. Y por otro lado, vamos a ofrecer una serie de recursos, herramientas o sugerencias para poder llevar a cabo esta tarea. Pero antes de empezar todo esto, vamos a dar 4 claves que son fundamentales para empezar a hacer educación sexual. La primera, buscar coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esto es fundamental. Tenemos que transmitir en la vida cotidiana valores de igualdad, de diversidad, de buenos tratos, porque muchas veces les contamos unas cosas a los niños, a las niñas, a las personas adolescentes y luego hacemos otras. Entonces mandamos mensajes contradictorios. Es muy importante pensar que educamos con el ejemplo. 2. Es importante generar una atmósfera positiva hacia la sexualidad. Pensar que la sexualidad es una fuente de placeres, de satisfacción y de afectividad y no verla solo desde los peligros y desde los miedos. 3.
Es fundamental cultivar el diálogo. Es importante hablar de estos temas desde la primera infancia porque así fomentaremos una comunicación mejor en edades futuras. 4. Es fundamental proporcionar recursos, cuentos, libros, pelis, series. Todo esto, además de darles información, lo que va a hacer es decirles que estamos ahí para hablar en cualquier momento. A lo largo de este taller os ofreceremos también algunos recursos para que podáis hacer mejor esta tarea. Vamos a hacer una actividad para pensar cómo queremos enfrentar esta tarea de hacer educación sexual en la primera infancia, ¿vale? Para eso os voy a proponer que penséis, ¿cómo fue vuestra educación sexual? ¿Qué papel tuvo vuestra familia en ella? Y si fue planteada desde los placeres y la satisfacción o desde los peligros y los tabúes. Apuntáis todo esto en una página y detenéis el vídeo. Bueno, me imagino que ya tenéis apuntadas, ¿no?, todas estas cuestiones de cómo fue vuestra educación sexual, qué papel tuvo la familia en esta educación sexual y además os habéis planteado si fue esta educación sexual abordada desde los placeres o abordada desde los peligros. Ahora os voy a proponer que hagáis una segunda actividad. Quiero que cojáis una hoja y la dividáis en dos partes. Por un lado, en la primera parte vamos a escribir con qué nos quedamos de nuestra educación sexual, vamos a pensar qué tipo de educación sexual tenemos y qué cosas positivas hubo en esa educación sexual y por otra parte, en el segundo bloque, qué cosas cambiaríamos de esa educación sexual. Podéis parar aquí el vídeo, escribir todos estos conceptos y al final os va a acabar saliendo los objetivos de los que partimos para empezar este taller. Si estáis aquí en este taller es que la infancia a la que acompañáis tiene entre 3 y 6 años. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Bueno, pues se caracteriza porque en esta etapa adquirimos la capacidad simbólica, ¿no? Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestra memoria, nuestro lenguaje experimentan un boom, ¿vale? En este momento somos personas ansiosas de conocimiento y las familias van a tener que acompañar en esta tarea. Es una etapa también de gran experimentación y es una etapa en la que podríamos definirla como la etapa de los porqués, ¿no? Siempre queremos buscar un por qué esto, por qué lo otro, seguro que nos suena esta etapa, ¿no? Y en esta etapa vamos a empezar a construir muchas de las bases que se van a establecer para tener una sexualidad positiva en el futuro, ¿no? Va a empezar la relación con el cuerpo, vamos a empezar a tener más o menos autoestima, ¿no? Es una etapa también donde tenemos que aprender a gestionar emociones y sentimientos, es una etapa donde vamos a tener que aprender a negociar y a comunicarnos mejor, ¿no? Es una etapa también de interiorización de normas. Una de las cosas que vamos a tener que trabajar en esta etapa va a ser la autoestima, la autonomía y la aceptación corporal. La autoestima, cuando hablamos de autoestima, hablamos de la capacidad que tenemos las personas para sentirnos bien o mal, ¿no? Con nosotras mismas, ¿vale? Es la consciencia que tiene una persona de su valor propio. Es un elemento básico en la infancia, ¿no? Va a darnos las bases para sentirnos bien, para sentirnos seguras de nosotras mismas, ¿no? Para sentir confianza y va a ser fundamental que las familias acompañen aquí. También para fomentar el autoestima vamos a tener que ir fomentando poco a poco la autonomía, ¿no? Vamos a ir permitiendo que niños y niñas adquieran habilidades, se vayan desarrollando de una forma más independiente y más autónoma. Y también vamos a tener que trabajar muchísimo la aceptación corporal, ¿no? Que vayan queriendo sus cuerpos pues tal cual son. Para trabajar sobre la aceptación corporal, sobre la autoestima, vamos a realizar la siguiente dinámica. ¿Qué cosas te gustan de tu hijo o de tu hija? ¿Qué cosas hace que se le den bien? ¿De qué cosas nos sentimos orgullosos y orgullosas? Ahora vamos a pensar también, ¿se lo decimos a menudo? ¿Se lo recordamos, reforzamos estas actitudes que nos gustan de ellos y de ellas? ¿Qué cosas decimos sobre sus cuerpos?
Estas cosas que decimos sobre sus cuerpos son mensajes positivos o son mensajes negativos. Aquí podéis detener en un momentín el vídeo, contestar a estas preguntas y retomamos en un momento. Vale, para fomentar la autoestima, la autonomía y la aceptación corporal, en primer lugar vamos a tener que mandar mensajes positivos, ¿no?, sobre las formas de ser de la infancia y sobre sus cuerpos, ¿no? Les podemos ir contando todo esto que hemos ido apuntando, todas esas cosas que nos gustan de ellos y de ellas, se las tenemos que contar. ¿Para qué? Para que ellos empiecen también a valorar estas cualidades y por lo tanto vamos a fomentar con esto el autoestima, ¿no? Es importante mostrarles y felicitarles por los logros que van teniendo. Además, es importante dedicarles tiempo de calidad y de escucha, ¿no? Preguntarles qué tal les va en el cole, ¿no? En esta etapa también empiezan a ir al cole, qué tal les va, cómo se llevan con los compañeros, con las compañeras, qué hacen en su tiempo libre, en el recreo, ¿no? Si se sienten bien, si se sienten mal. Esta comunicación va a ser fundamental para que vayamos viendo, bueno, pues qué experiencias están teniendo más allá de las que nosotros y nosotras podemos observar en casa, ¿no? También es importante preguntarles, ¿hay algo que te preocupe? Bueno, para que nos puedan comentar, ¿no? Como decíamos antes, cultivar el diálogo va a ser fundamental en todas las etapas del desarrollo. Además, vamos a tener que animarles a hacer las cosas que les hacen sentir bien, ¿no? ¿Qué cosas pueden ser estas? Bueno, pues aficiones, alimentarse adecuadamente, descansar, ayudar poco a poco con las tareas de la casa, ¿no? Vamos a tener que transmitirles confianza, ¿no? Para que así puedan ir poco a poco aprendiendo a confiar en ellos y en ellas mismas. Algo también fundamental va a ser evitar las comparaciones, ¿no? Como siempre decimos, las comparaciones son odiosas, ¿no? Cuando hagan algo mal vamos a tratar de criticar el hecho y no tanto a la persona. Además, es importante incitarles a superarse día a día, pero sin presiones, ¿no? Sabemos que cuando tenemos presión, pues no funcionamos muy bien. ¿Qué más cosas podemos hacer para fomentar el autoestima? Pues sobre todo, olvidar la perfección, ¿no? Vamos a tener que meternos en la cabeza que nadie es perfecto, ¿no? Vamos a tener que comunicarles esto y vamos a tener que mandarles mensajes del estilo, te quiero tal cual eres, ¿no? Para que sepan que todos y todas cometemos fallos y que por eso, bueno, pues da igual, ¿no? Las familias nos van a seguir queriendo a pesar de esos fallos que podamos ir cometiendo. Además, para valorar la aceptación corporal es muy importante valorar la diversidad corporal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues valorando la diversidad corporal en las situaciones más cotidianas, cuando vamos a la playa y vemos cuerpos distintos, cuando estamos en la piscina, en los vestuarios, ¿no? Vamos a lanzar mensajes positivos sobre los cuerpos. ¿Cómo más podemos fomentar el autoestima y la aceptación corporal? Bueno, cuando nos llegan preguntas del tipo ¿por qué esa mujer va en silla de ruedas? O ¿por qué ese hombre es gordo? ¿No? Bueno, pues podemos aprovechar también esas preguntas para ir lanzando mensajes positivos, ¿no? De diversidad corporal, de que todos los cuerpos son diversos, ¿no? También lo podemos hacer, por ejemplo, hablando sobre las amistades que ya tienen en el cole, ¿no? Ir diferenciando, ¿no? Los diferentes compis, ¿no? Pues fíjate, esta es más alta, el otro es más bajo, una es más gorda, otro más delgado, una rubia, otra es morena, ¿no? Y siempre poniendo el punto en lo positivo, ¿no? En lo positivo que es que cada uno y cada una seamos distintos para que podamos así valorar la diversidad, aceptar las diferencias, ¿no? Y sobre todo respetarlas. Algunos libros para trabajar el autoestima son, por ejemplo, el gran libro de los superpoderes, que explica que cada persona tiene un talento que la hace única y especial, ¿no? Que todas las personas tienen diferentes virtudes y capacidades y que esos son los superhéroes, los superpoderes que tenemos cada uno y cada una. Podemos usar este libro para descubrir los superpoderes propios.
Además tenemos el libro Griselda, que es una ratita que nos ayuda a descubrir que no necesitamos cambiar por fuera sino por dentro, rodearnos de gente adecuada, aquella que nos acoge y nos hace sentir bien. Trata sobre la importancia de ser uno mismo o una misma, porque no importa tanto cómo nos vean las demás personas, sino cómo nos vemos nosotros y nosotros a nosotras mismas, ¿no? Y esto realmente es el autoestima. Para trabajar la progresiva autonomía también está la colección Buenos Hábitos, que facilitará el camino para poder aprender a hacer algunas tareas básicas como limpiarse, vestirse, dormir en sus habitaciones, dejar el pañal o aprender a ir al baño, ¿no? Ofrece pautas presentadas de manera muy sencilla y con sentido del humor. Además, cada libro incluye una tabla semanal con adhesivos para que podamos ir comprobando nuestros progresos día a día. Algunos recursos para trabajar la autoaceptación y la autoestima son libros como Orejas de mariposa, que cuenta la historia de una niña con unas orejas muy grandes, muy alta y que viste de una forma extraña, pero que se acepta tal cual es. También tenemos el libro Un bicho extraño, que es un cuento donde el protagonista es un bicho muy, muy raro. Parece un huevo, pero tiene manos y nariz y orejas. Lo que pasa es que no están donde le tocan, ¿no? Con este libro aprenderemos a dejarse llevar por las apariencias y aceptar y respetar las diferencias. También tenemos El cazo de Lorenzo, que es una historia sobre la aceptación y el respeto a las diferencias. Cuenta la historia de Lorenzo, que siempre lleva consigo un cazo rojo. Al principio el cazo hace que no hace más que causarle problemas. Sin embargo, a medida que la historia avanza, aprende a aceptarse tal cual es y empieza a ver como una parte positiva este cazo, ¿no? Que al principio solo conseguía ver los aspectos negativos. El cazo de Lorenzo también lo tenemos en YouTube en forma de corto de animación. Otro libro para fomentar el autoestima corporal es Malena la ballena. Cuenta la historia de una niña gorda que adora nadar, por eso sus amigos la llaman ballena. Un cuento sobre los complejos, la aceptación y las diferencias, y sobre la voluntad que se necesita para ser una misma y desarrollar las actividades que nos gustan. Y por último tenemos 1, 2, 3 culos, que es un divertido libro ilustrado donde Mila, la protagonista, descubre las diferencias que puede haber en los cuerpos de los vestuarios de una piscina. Es un libro para hablar sobre diversidad de cuerpos, sobre la desnudez y que nos anima a aceptarnos y a disfrutar de nuestros cuerpos tal cual son. Por último, también tenemos algunos cortos de Pixar que nos pueden ayudar en esta tarea. Está Bounding, la oveja esquilada, que trata cuestiones como la necesidad de tener una buena autoestima o el error de creer que el valor de una persona solo se encuentra en la apariencia física, y remarca la importancia y el poder de la belleza interior de las personas. O el corto For the Birds, protagonizado por 15 pájaros pequeños con una apariencia muy similar y un pájaro grande, muy diferente a los demás. Invita a reflexionar sobre la diversidad y el respeto y manda un mensaje importante: tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Algo que será fundamental también en esta etapa vital de 3 a 6 años va a ser ofrecer información sobre el cuerpo, sobre las funciones corporales y sobre el placer, ¿no? Podemos repasar las diferentes partes del cuerpo, sin olvidarnos, por supuesto, de una, que son los genitales, ¿no? Y poniéndole nombres adecuados. Pensad en todos los nombres que tenemos para definir los genitales y qué adjetivos tienen, ¿no? Hablamos del pitilín, el frisuelín, me dijeron alguna vez, ¿no? La churrina, la pesetina, ¿no? Todos estos nombres que no digo que no podamos poner nombres cariñosos a los genitales, pero también tienen que saber que estas partes del cuerpo tienen un nombre, y estos nombres son pene o vulva, ¿vale? Fijaros que cuando a todas las partes del cuerpo le ponemos un nombre, el nombre que tienen, y solo hay una única parte del cuerpo a la que no se lo ponemos, podemos mandar el mensaje de que pasa algo especial, concretamente con esta parte del cuerpo, ¿no? Por eso es importante, como os digo, nombrar los genitales.
Además, vamos a tener que ir aclarando que sus cuerpos están cambiando, que van a ir cambiando a lo largo del desarrollo y que eso está bien, ¿no? También vamos a tener que preguntarles si tienen alguna duda sobre estos cambios que poco a poco van a ir experimentando. Se debe explicar que tocar y acariciar las diferentes partes del cuerpo puede producir en nosotros y en nosotras sensaciones agradables y que eso está bien, ¿no? Podemos también tratar de fomentar las sensaciones agradables corporales, ¿no? Por ejemplo, a través de paseos por el campo, ¿no? Tocar la hierba, acariciarnos, tocarnos, ¿no? Toda esta parte que nos da la experimentación con el cuerpo y el placer. Otra parte que va a empezar también en esta etapa son los tocamientos, ¿no? A veces a las personas adultas, cuando vemos que empiezan a tocarse los genitales, nos saltan muchas alarmas. Aquí es importante, ¿vale? Ojo con poner expectativas de comportamientos adultos en la infancia. Los niños, las niñas experimentan con todas las partes de su cuerpo, todo les produce curiosidad y por lo tanto los genitales también va a ser algo que les produzca curiosidad, que cuando se los toquen sientan sensaciones agradables, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que la pauta no es tanto prohibir como sí ofrecer herramientas para que puedan hacer esto en un espacio de seguridad. Vamos a tener que diferenciar entre el espacio público, ¿vale? Y el espacio privado y decirles que estas cosas las tenemos que hacer en el espacio privado, en espacios de intimidad, en espacios de privacidad, ¿no? Y esto va a ayudarnos a diferenciar dónde podemos hacer las cosas, por ejemplo, en nuestro cuarto, o dónde no está bien que las hagamos, ¿no? Por ejemplo, en el colegio. Vale, un buen recurso para empezar a trabajar sobre el autoerotismo en la infancia es este pequeño librito que tenemos aquí, que se llama Gustirrinín, de la sexóloga Mamen Jiménez, que va explicando a la infancia pues esto, ¿no? que hay partes del cuerpo, las caricias nos dan gustirrinín, como dice el libro, pero que hay ciertas partes del cuerpo, como pueden ser los genitales, que es mejor tocárselos, como decíamos, pues en espacios seguros, con las manos limpias, ¿no? Que también es importante que sean solo ellos y ellas las que se toquen y que no los toquen otras personas. Bueno, es un buen recurso para empezar a trabajar todas estas cuestiones relacionadas con el autoerotismo. Como habíamos contado al empezar, esta etapa de 3 a 6 años, y por algo se caracteriza, es por los porqués, por las preguntas, ¿no? Y por supuesto, tanto sus cuerpos como los cuerpos adultos, como algunas funciones corporales, les van a generar mucha curiosidad. Y van a empezar las primeras preguntas que muchas veces a las familias nos ponen un poco nerviosas, ¿no? Aquí, ¿qué pautas tenemos que tener claras? Vale, lo importante es que cuando hay curiosidad y cuando surgen preguntas, vamos a tener que dar respuestas. Tranquilicémonos y esperemos, ¿no? Cuando nos llega una pregunta y no sepamos muy bien qué contestar, es importante tomarnos nuestro tiempo. Muchas veces llegan, nos preguntan algo y les contestamos lo primero que se nos ocurre. Bueno, es mejor decir: te contesto luego a esto, ¿no? Lo que sí que es importante es que luego contestemos a estas preguntas cuando ya nos aclaremos nosotros y nosotras de esa información que les queremos ofrecer. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que la curiosidad de estos peques es legítima, ¿no? Muchas veces cuando nos hacen preguntas nos puede causar risa, ¿no? Porque, bueno, pues a veces estas preguntas nos parecen incluso entrañables, ¿no? Vamos a tener que tratar de no mostrar esta risa, ¿no? Porque pueden sentirse ridículos o ridículas, o pueden sentir vergüenza por las preguntas que están haciendo, si sienten que nosotros y nosotras nos ponemos nerviosos, nerviosas o nos reímos, ¿no? Vamos a tranquilizarnos y vamos a intentar ir dando poco a poco información adaptada a la edad, ¿vale? Cuando surgen las preguntas, ¿no? Un consejo que os puedo dar es ver hasta dónde saben, ¿no? Preguntar qué es lo que sabes y reforzar eso que saben. Por otro lado, podemos preguntar qué es lo que quieres saber, ¿vale? A ver qué expectativas tienen para tampoco ofrecer más información de la que debemos, y cuando hayamos dado esta breve información, poco a poco vamos contándoles cosas, tendremos que preguntarles: ¿responde esto a tu pregunta? Si la respuesta es sí, pues ya está.
Pero si la respuesta es no, pues tendremos que ir ampliando un poco más y resolviendo esas dudas que surgen en el diálogo, en la comunicación. Algo que también va a ser fundamental es que es importante no mentir. ¿Vale? Muchas veces contamos cosas así un poco surrealistas a la infancia, ¿no? Les decimos que los niños vienen de París, que los trae una cigüeña, ¿no? Algunos peques también me cuentan que nacemos por el ombligo, ¿no? Todas estas cuestiones, bueno, pues es importante evitarlas, ¿no? Porque esta información al final genera más dudas, más curiosidades, más ansiedades que respuestas reales, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que si en algún momento se dan cuenta de que les estamos mintiendo, vamos a dejar de ser una fuente válida de información, ¿no? Y pueden empezar a buscar la información en otros lugares. ¿Qué pasa si no sabemos la respuesta? A veces nos llega alguna pregunta que no tenemos muy clara la respuesta. Bueno, vamos a darnos un tiempo, como decíamos antes, para buscar la información. Vamos a preguntarles qué saben. Incluso podemos hacer la estrategia de tú cuéntame lo que tú sabes y yo voy a buscar a ver qué encuentro, ¿no? para responder esta pregunta. También puede pasar que las preguntas nunca lleguen. ¿Qué pasa si nunca llegan las preguntas? Bueno, pues que vamos a tener que ir ofreciendo poco a poco información, ¿no? Porque no siempre preguntamos lo que queremos. Vosotros y vosotras preguntáis siempre todas las dudas que os surgen, todo lo que queréis. A veces consideramos que esas preguntas no son apropiadas y por lo tanto no las hacemos. Vamos a tener que ir dándoles igualmente información, aunque no surjan las preguntas, porque dando información hacemos educación sexual. Para facilitar la tarea de responder a estas preguntas que nos van surgiendo en esta etapa, vamos a hacer un ensayo, ¿no? Y vamos a trabajar a partir de dos preguntas que, bueno, son frecuentes en estas edades. Una de ellas es ¿qué es hacer el amor? Y otra de ellas es ¿de dónde vienen los bebés? Aquí podéis parar el vídeo, tratar de poner todo esto en común, qué respuestas daríamos a estas preguntas y después retomamos. Algunas respuestas que podemos ofrecer cuando nos lleguen estas preguntas, ¿no? y que podemos dar a estas edades de 3 a 6 años. Las personas pueden realizar diferentes prácticas o juegos para disfrutar, sentir cosas agradables, para comunicarse desde el placer, ¿vale? Así iremos explicando también qué es el placer y por qué las personas hacen el amor, por ejemplo, ¿no? Más información que podemos dar, vale, es una forma de mostrar amor entre personas adultas, de darse mimos, solo entre la pareja, de pasárselo bien. También podemos contestar cosas tipo son juegos, ¿vale? Que parten del deseo mutuo, sin presiones ni obligaciones, esto es importante. Podemos explicar que tiene que haber consentimiento, dando nociones ya muy básicas de qué es el consentimiento y que nunca se debe realizar si una persona no quiere. Vale, vamos a tener también que explicar que todo el cuerpo tiene la capacidad de dar placer y que hay diferentes formas de hacer el amor y que todas son válidas, ¿no? Lo importante aquí es que esto se haga siempre desde el placer y desde el respeto. También podemos explicar que lo experimentarán cuando sean personas adultas, si ellos y ellas quieren. Además, bueno, tendremos que explicar también que las zonas genitales pueden producir placer, ¿no? Y que tienen una función importante en la reproducción. Tendremos que hablar también de una forma sencilla, ¿no? Ir adaptándolo poco a poco, pero tendremos que hablar de óvulos y de espermatozoides y de cómo ocurre el embarazo. Muchas veces también aquí es importante ofrecer material gráfico, ¿no? Para explicar todas estas cuestiones, porque cuando hablamos de óvulos y de espermatozoides, pues no tenemos muy clara ni siquiera la representación de estas cosas. También habrá que explicar que para formar una familia o que para tener bebés, bueno, pues hay diferentes métodos, ¿no? Uno es el embarazo y el parto, pero también tenemos la reproducción asistida o la adopción. Siempre es importante en este aspecto subrayar que lo importante es que haya sido una decisión conjunta, ¿no? y que el amor mutuo es lo que fomenta el deseo de tener una familia. Para hablar de todos estos temas tenemos el libro No le cuentes cuentos, que además es del que habéis visto las ilustraciones que hemos puesto anteriormente.
Nos ayuda a hablar de afectos, de la pareja, de la diversidad de familias, del embarazo y del parto. Lo podemos utilizar a partir de 3 años. Tiene como objetivo ofrecer a las familias una herramienta para poder hablar de sexualidad y de reproducción. A través de las ilustraciones, en cada página plantea diferentes preguntas para que podamos ir dando respuestas. Además, en la parte final se aportan conceptos básicos, pistas, para que lo pueda utilizar bien la familia. Otro libro que aborda las dudas sobre la sexualidad adulta en la infancia es Montañas en la cama, un divertido relato que aborda la sexualidad con mucho humor, naturalidad y la dosis justa de ternura que le aporta Martín, el protagonista del cuento. Algo que va a ser importante también con todo esto de la sexualidad es ofrecer diversidad de formas de afecto, ¿vale? Y respetar a la infancia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tenemos que tener en cuenta que educar en los afectos también es ver cómo reaccionamos nosotros y nosotras cuando no quieren dar estos afectos, ¿no? Muchas veces llega alguien y le decimos al peque que acompañamos, dale un beso a no sé quién, ¿no? Y dice el peque, no quiero dárselo. Y nosotros, sí, dale un beso, dale un beso. Bueno, aquí no tenemos que forzar a la infancia a hacer nada que no quiera, sino lo que vamos a tener es que ofrecer alternativas, ¿no? Bueno, pues ¿no quieres dar un beso? Pues lánzalo. ¿No quieres dar un beso? Pues saluda. ¿No quieres dar un beso? Pues da la mano, ¿no? En esto consiste dar alternativas en la forma de relacionarse afectivamente. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque haciendo esto, respetando los límites de las personas pequeñas, también vamos a aprenderles a valorar eso, establecer límites, a respetar los límites de otras personas y al final de todo esto va el consentimiento, ¿no? De que las personas que se muestren afecto lo hagan porque ambas partes quieran. Un material interesante para trabajar todo esto es Marta no da besos, que cuenta la historia de Marta, una niña que reparte sus besos como ella decide y no siempre es a quien se los pide. Algo muy normal si te paras a pensarlo, aunque algunos adultos no acaben de aceptarlo. ¿Por qué es tan difícil de entender?, se pregunta Marta, y contesta, en mis besos mando yo, lo deberías saber. Algo fundamental en la infancia va a ser también flexibilizar los roles de género y mandar mensajes de igualdad y de diversidad. Para ello os propongo realizar una actividad, vamos a ver un vídeo y vamos a tratar de pensar, mientras vemos este vídeo, bueno, ¿qué es esto del género, no? Y cómo podemos ir flexibilizando todos estos roles y estereotipos de género que se generan en torno a este concepto. ¿Quién me dice que yo no puedo tener el pelo largo? Me gusta llevar el pelo largo porque lo tengo largo, porque tengo miedo a las tijeras. Punto final. Let it grow out, let it grow out, let it grow out, just like them. Yo no voy a salir pasar más, porque puede ser quien quieras por un rato, pero cortillo, hasta que tus padres te llaman para cenar o para merendar. Un día en infantil, Lucas fue al cole con lápiz. Lucas y se rieron un montón de él. Todos sus compañeros no llevaban. Lucas era capaz de superhéroes. Let it grow out, let it grow out, let it grow out, just like them. ¿Por qué jugaron y los coches son de chicos y las chicas también conducen? Todos los padres y las madres, el mundo, cuando los niños, si nacen chicos los ponen de azul, de verde, y si son chicas de rosa, de lila. ¿Quién ha decidido? Los padres de los padres de sus padres de los padres de alguien. Ahora me digo de que quiero ir de trabajo. Yo quiero ir disfrazado de sangre. Tengo hambre. Oh Isabella, don't cut your hair, don't cut your
grow out. Let it grow out. Let it grow out just like them. Fijaros, aquí Luca en el vicio hace una reflexión muy importante, ¿no? Y nos dice algo así como, ¿quién ha decidido esto? ¿No? Los padres de los padres de los padres de alguien. Con esto Luca nos está introduciendo en la noción de género. Pero para poder comprender todo esto vamos a tener que explicar una serie de conceptos. El primero de ellos es el sistema sexo-género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema sexo-género? Al nacer se nos asigna un sexo, ¿vale? ¿En función de qué se nos asigna este sexo? Pues en función de los genitales, de los cromosomas, de las gónadas, de las hormonas, ¿no? Cuando nacemos tenemos unos cromosomas que pueden ser XX o XY, ¿vale? Normalmente pues o tenemos unos genitales, ¿no? En este caso vulvas o penes. ¿Qué suele suceder con esto? Cuando nos comentan esto, ¿no? Al nacer abren pañal, ven vulva, ven pene, incluso hoy en día hasta antes de nacer, ¿no? Ya con la ecografía nos dicen el sexo del bebé. Esto lo podemos pensar como si fuéramos animales, ¿no? Una hembra humana, ¿no? O un macho. Sin embargo, ¿qué pasa con los animales humanos en este caso, ¿no? Bueno, pues que tenemos un siguiente nivel de la pantalla, que digo yo siempre, ¿no? Y es el género. ¿Qué pasa cuando a un bebé le dicen, bueno, vulva, cromosomas XX, ¿de qué color nos imaginamos que va a tener este bebé pintada la habitación? Pues seguramente nos aparezca ahí en el imaginario el color rosa, ¿no? ¿O cómo va a tener este bebé que tiene cromosomas XX? Levantamos el pañal, vemos un pene, es un macho humano, ¿no? ¿De qué color pensamos que va a tener pintada la habitación, ¿no? Seguramente de azul. Es decir, hay una serie de roles de género que nos van a ir diferenciando, ¿no? Lo que pueden hacer las personas con un sexo y las personas con el otro. Y esto es el género, pero tenemos que tener claro que el género es una cosa cultural. Son una serie de normas, ¿vale? Que vamos asignando a los hombres o a las mujeres. Son una serie de normas cambiantes, ¿vale? Que se modifican en las diferentes culturas y a lo largo de la historia. Tienen que ver con la cultura y tienen que ver con una serie de roles y de estereotipos de género. Vale, cuando hablamos de roles de género, hablamos de una serie de características psicológicas y de comportamiento o incluso también de características físicas o estéticas, ¿no? Fijaros, ahí vemos representadas dos cajas, ¿no? Una caja que es una caja donde están los hombres, ¿no? Y la masculinidad, y otra caja donde están representadas las mujeres y la feminidad, ¿no? Fijaros, el sistema sexo-género al final lo que genera es una realidad binaria, ¿no? Donde nos meten en dos cajas concretas y en esas cajas aparecen una serie de características. Fijaros, ¿no? Si a un lado tenemos la fuerza y la racionalidad, al otro lado tenemos la fragilidad o la irracionalidad, ¿no? Si a un lado, que además vemos ahí representada esa masculinidad a través de Superman, ¿no? Vemos la actividad y la iniciativa. Al otro lado, en esa caja de la feminidad, que la tenemos representada a partir del concepto de las princesas, vemos la pasividad y la espera. Si a un lado tenemos la dominación y la independencia, al otro lado vemos la sumisión y la dependencia, ¿no? Por un lado vemos en esta caja de la masculinidad, ¿no? Es una caja sin emociones, donde la única emoción posible es la ira, ¿no? Si hablamos de superhéroes, aquí podríamos pensar también en Hulk, ¿no? Sin embargo, al otro lado, ¿no? En la caja de la feminidad, bueno, siempre nos han dicho que las chicas son más sensibles, más amorosas, más intuitivas, ¿no?
¿Por qué importa el hombre y la masculinidad? ¿No? Por las acciones que hace. ¿Y la feminidad por qué importa? Bueno, pues principalmente por su belleza, ¿no? Si unos ocupan el espacio público, las otras ocupan el espacio privado, ¿no? El espacio también de los cuidados. Incluso, fijaros, ¿no? Antes hablábamos de características físicas o estéticas, ¿no? Ya presuponemos que ser hombre, ser masculino o ser mujer y ser femenina tienen estéticas distintas, ¿no? o corporalidades distintas. En el hombre y la masculinidad vemos cosas como la vellosidad o la musculatura, ¿no? Sin embargo, al otro lado pues hay esta ausencia, ¿no? Tanto de vello como de músculos, ¿no? A los hombres y a la masculinidad les asignamos unas facciones duras y a la feminidad unas facciones más suaves, ¿no? Si unos tienen el pelo corto, las otras tienen el pelo largo, ¿no? Al final, con todos estos roles de género centrados sobre todo en estereotipos, lo que se genera es un sistema, como decimos, binario, ¿no? De opuestos, donde solo hay dos opciones. Y además jerárquico, ¿no? Antes en la imagen veíamos las cosas en paralelo, pero realmente deberían de ir así, ¿no? Porque la masculinidad y lo relacionado con lo masculino siempre es considerado en nuestra cultura superior y lo femenino y lo relacionado con las mujeres es considerado inferior. Por un lado tenemos el sexo, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta también que este sistema binario, como decíamos, de dos cajas, ¿no? Nos dice, vale, pues el XX tiene vulva, es una hembra, ¿cómo va a ser? Bueno, pues femenina. Y se le van a asignar todos estos valores, ¿no? Que acabamos de ver ahora mismo relacionados con la feminidad. Vale, XY, un hombre, un macho, ¿no? Bueno, va a ser un chico, por lo tanto, masculino. Y vemos, ¿no? Estas cajas cerradas. Sin embargo, tenemos que saber que todo esto es mucho más amplio de lo que realmente nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, si pensamos ya en el sexo, realmente hay un continuum entre estos dos sexos, ¿no? Incluso aquí en medio tenemos representadas en estos centros a las personas intersexuales, que tienen unas características biológicas, fisiológicas, que no pueden ni meterse en el saco de las hembras ni en el saco de los hombres. Lo mismo pasa con el género, ¿no? Al final hay un continuum. ¿Qué significa ser hombre? ¿Y qué significa ser mujer? ¿No? Hay variedad de formas de ser hombre o mujer y cada identidad no se centra única y exclusivamente en estos estereotipos de género, ¿no? Podemos abordar la masculinidad y la feminidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Todos estos roles muchas veces, como decimos, están centrados en estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Bueno, ideas fijas, no simples de lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. También vamos a tener que tener claro otro concepto básico para entender todo esto, ¿vale? Y es el concepto de identidad de género. Ese sexo que se nos asigna al nacer, se nos educa, ¿no? La cultura nos educa a partir de unas normas culturales que tienen que ver con lo que llamamos género y por otro lado, basados en roles y en estereotipos de género, pero por otro lado construimos lo que es la identidad de género. Decir que el género es una construcción no quiere decir que no sea significativo en la vida de las personas, ¿no? El género es sobre todo una tecnología de ordenación de los cuerpos, ¿no? Antes decíamos, nos mete en dos cajas, ¿no? Nos invita a decidir si queremos ser hombres, si queremos ser mujeres, si queremos ser femeninas o si queremos ser masculinas, ¿no? El concepto de identidad de género es la idea, ¿no? La concepción que tenemos nosotros y nosotras mismas, ¿no? Responde a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Soy un hombre o soy una mujer?
¿vale? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay una correspondencia, ¿vale?, entre el sexo que se nos asigna al nacer y el género a través del cual somos educadas y del cual nos sentimos parte, ¿no? He nacido con vulva, me considero una mujer. Las personas en las que hay una concordancia, ¿vale?, entre el sexo asignado al nacer y el género que se sienten son las personas cis. Y por otro lado, hay personas donde no hay una correspondencia entre el sexo que les han asignado al nacer y el género del que se sienten, y estas son las personas trans. Todo esto es importante porque tenemos que aprender a valorar, ¿vale?, todas las identidades, ¿vale?, y sobre todo a respetarlas. La identidad de una persona solo la puede definir ella misma. Las familias tienen que estar ahí para acompañar tanto a las identidades cis como a las identidades trans. A todos estos conceptos vamos a tener que añadir un cuarto concepto, ¿vale?, y es el concepto de expresión de género. Vale, la expresión de género es toda esa parte que expresamos de forma externa, ¿no? Muchas veces puede estar vinculada con estos roles y estos estereotipos de género, ¿no? La expresión de género puede ser femenina, pero independientemente de nuestra identidad de género, o puede ser masculina. Como decimos, independientemente de nuestra identidad de género. Podemos ser un chico al que le guste bailar, al que le guste la purpurina y el rosa, y podemos ser una chica a la que le guste el fútbol, a la que le guste jugar con camiones. Tenemos que diferenciar, por supuesto, ¿no? Una cosa es el sexo, como decíamos antes, algo que tiene que ver con cómo nacemos, ¿vale?, con cuestiones biológicas, el género que tiene que ver con cuestiones culturales. Esta noción de género nos daba una serie de roles de género diferenciados, dicotómicos y, como habíamos dicho antes, también jerárquicos. La identidad de género tiene que ver con lo que somos, y la expresión de género, que tiene que ver con cómo expresamos nuestro género hacia afuera, pero que no está relacionada con la identidad. ¿Qué podemos hacer en la familia para flexibilizar todo esto, ¿no?, de los roles de género, de los estereotipos de género, para que niños y niñas tengan mucha más libertad a la hora de decidir cuál es su identidad, cómo quieren expresarse? Bueno, pues vamos a tener que recordar una y otra vez que no existen las cosas de niños y de niñas, ¿no? Los colores, la ropa, las profesiones, las capacidades, ¿no?, los gustos, las habilidades, las tareas que podemos hacer cada uno, cada una, ¿no? También vamos a tener que tratar de ofrecer igual trato afectivo, ¿no? No vamos a ser más cariñosos y delicados con las niñas, porque esto sería caer en los roles, en los estereotipos de género, o pensar que los niños van a ser más brutos o que no tienen emociones, como decíamos antes, ¿no? También va a ser importante, como llevamos repitiendo a lo largo del taller, mostrar una coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, ¿no? No es muy positivo que les digamos a los peques que no hay cosas de niños o de niñas cuando nosotros en la familia seguimos reproduciendo roles, ¿no? A lo mejor es la madre la que siempre se dedica a las tareas del hogar y el padre es el que siempre cuelga los cuadros, coge el martillo, por ejemplo, ¿no? O sea, que decir, tenemos que ir variando en todas estas actitudes también. ¿Qué tenemos que hacer también? Bueno, pues dejar que niños y niñas expresen su género como ellos y ellas quieran, ¿no? No decidir qué pelo tienen que llevar, qué ropa tienen que usar, con qué juguetes pueden jugar, ¿no? Aquí tenemos que dar diversidad de opciones y sobre todo tener en cuenta que son ellos y ellas las que tienen que decidir estas cuestiones. En estos momentos también empiezan a expresar su identidad de género, quién son ellos y ellas, y también tenemos que respetar todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es súper importante que en la identidad de género, en el quién soy yo, decide la persona, no decide nadie más, ¿vale? Las demás personas lo que pueden hacer es acompañar en este descubrimiento, en este desarrollo de la identidad de género. Además, tenemos que transmitir constantemente valores de igualdad, ¿no? Todas las personas tenemos los mismos derechos, vamos a tener que transmitir valores de diversidad
¿vale? Todos y todas somos distintos y distintas y la diversidad está bien, y por otro lado vamos a tener que mandar mensajes de libertad, ¿no? Es decir, cada uno es libre de decidir lo que más feliz le haga a esa persona, ¿no? Y como decimos, la familia lo que tiene que acompañar es esta libertad de decisión. Algunos cuentos que nos pueden ayudar para contar que no existe una única forma de ser hombre o de ser mujer y que todas las posibilidades son válidas y positivas, es, por ejemplo, la colección Ande yo valiente, donde aparecen una serie de libros que no contienen estereotipos, que no contienen desigualdad, que no contienen sexismo, ¿no? Son historias que con mucho humor nos recuerdan que los niños y las niñas merecen crecer sin nuestros prejuicios y que la mayoría de las veces somos los adultos quienes deberíamos aprender de su pequeña sabiduría. Tenemos libros como Azules y Rosas, Ya ves tú qué cosas, Benito y su carrito, Teresa no quiere ser princesa o Armando, no estarás llorando. Además tenemos la colección Érase dos veces de la editorial Cuatro Tuercas, donde también nos muestra una revisión de los cuentos clásicos, pero prescindiendo de la violencia, el sexismo, la desigualdad y el culto a la belleza. Más libros libres de estereotipos de género y que pongan en duda, ¿no? Esto de los niños tienen que ser de una forma y las niñas tienen que ser de otros. Uno de ellos es El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa. O otros son Las princesas también se tiran pedos. También tenemos el libro Soy una niña, cuya protagonista siempre es confundida con un niño, pero ella siempre lo tiene claro y grita bien alto, soy una niña, y eso no quita que pueda ensuciarse, patinar, saltar por todos los sitios o ganar alguna carrera, ¿no? Todos estos libros son libros de coeducación con mucho humor. Además tenemos el libro El papá que tenía 10 hijos, que cuenta la historia de un padre que se tiene que ocupar de la casa y de sus hijos, y una cosa que no es nada fácil, porque como dice el título, tiene 10 hijos, ¿no? Y además podemos ir contando en cada página a todos estos bebés de los que se tiene que encargar este papá protagonista. Además es un libro que ayuda a educar en la corresponsabilidad, ¿no? Porque en este caso es el papá el que se tiene que enfrentar a todas estas tareas de cuidado y del hogar. También tenemos libros como Super Lola, que cuenta la historia de una niña muy inquieta y valiente que quiere cambiar el mundo, y de Lalo, el príncipe rosa, la historia de un niño tranquilo, cariñoso y cantarín, cuyo sueño es convertirse en un príncipe rosa, ¿no? Porque los príncipes azules le parecen muy aburridos. Además, estos libros los puedes descargar en PDF y tienen actividades complementarias para trabajar con ellos. Para trabajar la diversidad en estas edades tenemos libros como El monstruo rosa, una historia para entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad, o Está bien ser diferente, que pone en valor el respeto a la diversidad y nos explica que las diferencias son positivas. En estas edades también va a ser fundamental poner en valor la diversidad familiar, explicar que existen muchísimos tipos de familias, monoparentales, con muchos hermanos, sin hermanos, con un papá y una mamá, con dos papás, con dos mamás, donde a veces los padres, el papá y la mamá se divorcian y aparece una nueva figura en escena, familias donde son los abuelos, las abuelas las que cuidan, ¿no? Lo importante sobre todo en todo esto va a ser que vean que las familias son muy diversas y que lo importante en todo esto son los vínculos que se establezcan entre estas personas, ¿no? Que se cuiden, que se traten con cariño, que se respeten, ¿no? Esto es finalmente lo que construye una familia. Para trabajar la diversidad familiar tenemos recursos como Federico y sus familias, que cuentan la historia de un gato que va recorriendo, ¿no? diferentes familias y cada una es distinta. Nos cuenta que no hay dos familias iguales, pero sin embargo todas se quieren por igual. Un cuento simpático que nos habla de diversidad, de tolerancia y de amor. En familia es una divertida guía para entender las constelaciones familiares. Al mismo tiempo, el libro Familias explican que existen tantas familias como formas de amar. En cada doble página tenemos a la izquierda un texto en rima y a la derecha una viñeta donde se representan a 16 familias diferentes en uno de los lugares más íntimos de cualquier hogar, la cama.
Además tenemos Familiarium, un libro perfecto para jugar y encontrar a nuestra familia. Y podemos buscar también otras familias que tengamos cerca. Es una oportunidad para descubrir un montón de tipos de familias diferentes. Las páginas de este libro, como podéis ver en la imagen, están cortadas en 4 partes y cada parte tiene un personaje diferente, por lo que somos nosotros y nosotras las que vamos haciendo estas diferentes combinaciones familiares, ¿no? Incluso si no encontramos nuestro modelo familiar, el libro te invita a dibujarlo en la última parte. Si no encontramos este libro, también puede ser una buena idea construir, ¿no?, nuestro propio familiarium. Por ejemplo, con fotos, dibujos de las diferentes familias que nos rodean, incluyendo otras familias diversas que nos podrían rodear, ¿no? Y después podemos encuadernarlo, como lo veis ahí, con páginas de anillas. Otra cuestión fundamental para trabajar en estas edades va a ser facilitar herramientas para relacionarnos positivamente, para poder gestionar los conflictos, para poder convivir mejor. Para eso vamos a realizar una actividad en la que nos vamos a centrar en pensar qué son los buenos tratos, ¿vale? ¿Cómo nos podemos tratar bien? Vamos a realizar una actividad en la que vamos a pensar qué son los buenos tratos, cómo nos tratamos bien, cómo podemos generar un entorno donde los buenos tratos estén en el centro. Para eso vamos a realizar una lluvia de ideas. Podéis detener un momentín el vídeo y después retomamos para hablar de todas estas ideas que hayan surgido en torno a los buenos tratos. ¿Qué cuestiones nos han podido ir saliendo en todo este mapa, ¿no?, de qué son los buenos tratos? Bueno, pues seguramente habrán aparecido palabras clave, ¿no?, como puede ser el respeto. Respetar a los demás es un buen trato fundamental. También nos han podido salir cuestiones como la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no?, los cuidados, los afectos, ¿no?, el cariño, tratarnos bien, tratarnos con cariño, ¿no? Otro buen trato va a ser la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, ¿no? Vamos a tener que comunicarnos con la otra persona, es una buena forma de tratarnos bien. Para comunicarnos también es importante escuchar, ¿no? La escucha activa también es una buena forma de tratarnos bien. También tendremos que saber establecer límites, ¿no? Límites de la persona y también aprender a respetar los límites que nos pone el otro, la otra. Esto también es una buena forma de tratarnos bien. Llegar a consensos que sean positivos para ambas partes, ¿vale? Donde todas las personas que lleguen a ese consenso estén a gusto con la resolución que hemos hecho de ese conflicto, ¿no? La cooperación va a ser fundamental, ¿no? La ayuda, ayudarnos más. Otro buen trato, la sinceridad. Aquí también acordarnos, ¿no?, de las familias, esta idea de que también nosotros y nosotras tenemos que ser sinceras con la infancia. La responsabilidad, ¿no?, responsabilizarnos de las acciones que vamos teniendo, tienen consecuencias, ¿no? Y esto no va tanto de culpas, pero sí de responsabilidades. Otro buen trato que seguramente os ha podido salir es el amor propio, ¿no?, que a veces no lo tenemos muy en cuenta, pero cuando hablamos de tratarnos bien, también es fundamental aprender a tratarnos bien a nosotros y a nosotras mismas. Seguramente os habrán salido más conceptos, ¿no? Pero bueno, estos son muchos de los conceptos que podemos integrar dentro de lo que llamamos buenos tratos. Vale, otra parte fundamental que vamos a tener que abordar aquí, fijaros que habíamos ido hablando de todos estos aspectos fundamentales que tienen que ver con la sexualidad. Una de ellas es la expresión, el reconocimiento y la gestión de las emociones. Tenemos desde emociones básicas, ¿vale?, como pueden ser la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la ira, a emociones más complejas que también surgen en estas edades, ¿vale?, como puede ser los celos o la frustración, ¿no? Todas estas emociones vamos a tener que ir viendo cómo podemos gestionarlas acompañando a los peques para que puedan, como decimos, ver qué pasa con estas emociones y qué pueden hacer con ellas. Expresar las emociones está bien, pero hay formas más positivas o menos positivas de afrontarlas. Para esto es importante que nos planteemos algunas preguntas, ¿vale? Una de ellas es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Vale? Reconocer la emoción. ¿Qué es lo que siento?
Esto es miedo, es rabia, es tristeza, esto que me genera, por ejemplo, este malestar. Cualquiera de estas emociones me podría estar generando este malestar, ¿vale? Otra pregunta que es fundamental hacer después de esto es ¿qué estoy pensando? Nos ayuda a comprender los pensamientos que produce esta emoción. La tercera pregunta que tendríamos que hacer en este caso es ¿qué estoy haciendo? ¿Vale? Y esto lo que nos ayuda es a comprender las conductas que generan una determinada emoción. ¿Para qué? Bueno, pues para ver cómo podemos modificar estas conductas. La emoción está ahí. Otra cosa es el pensamiento y otra cosa es lo que hago cuando siento esta emoción, ¿no? Sobre todo cuando aparecen emociones que no nos hacen sentir bien, ¿no? O que nos generan cierto tipo de malestar, es bastante importante ofrecer una serie de pautas, ¿vale? Como decíamos antes, ¿no? Las emociones se pueden expresar, pero hay formas más positivas que otras de expresarlas. Si yo estoy cabreada, siento rabia, siento ira, bueno, pues puedo tener este sentimiento, pero a lo mejor no es muy adecuado pegar, gritar, insultar, ¿no? Este tipo de normas también estaría bien que las intentáramos cumplir todas las personas de la casa, ¿no? Recordemos aquí que educamos con el ejemplo, ¿no? También aprender a gestionar nuestras propias emociones va a ayudar a que niños y niñas aprendan a gestionar las suyas. Dos libros que nos pueden ayudar a reconocer, a identificar las emociones con dibujos muy sencillos y coloridos son Las emociones de Nacho y Sentimientos. También podemos emplear, por ejemplo, para comprender bien las emociones básicas, la película Del revés, de Pixar. También existen diferentes juegos en el mercado que nos pueden ayudar en esta tarea. Podemos buscar y elegir el que mejor se adapte a la edad y a las formas de jugar y los gustos de la infancia a la que acompañamos. Para gestionar estas emociones a veces un poco negativas, ¿no? Tenemos libros como La preocupación de Lucía, que cuenta la historia de una niña que siempre estaba contenta hasta que descubre que tiene una preocupación que la sigue a todos lados. También que para hacer desaparecer esta preocupación lo importante es poder hablar de ella. Es una historia sencilla que nos ensalza valores como la empatía, la confianza y la comunicación. Un libro que también está muy bien para trabajar las rabietas, algo que a veces no sabemos muy bien cómo gestionarlo en familia, es el cuento con este título precisamente, que se llama Rabietas. Está bien porque asocia las emociones con colores, lo que ayudará a visualizar las emociones para entenderlas mejor. La rabia, por ejemplo, es roja y nos cuenta que quema como el fuego, y es un color que permite también poner imagen a lo que estamos sintiendo. Además es interesante porque va describiendo la rabieta a nivel gráfico, lo que también puede ayudar a las personas más pequeñas a entender lo que les sucede cuando están enfadados. Tiene pautas, ¿no? También sobre la importancia de tranquilizarnos y de comunicarnos. Del mismo modo, Tengo un volcán nos cuenta la historia de Alba, que descubre que tiene un volcán en su interior, ¿no? Y que cuando se enciende, pues explota. Entonces el fuego lo quema todo y Alba se pone muy triste y se asusta. Pero un día va a recibir la visita de un hada que le va a dar un truco para calmarse. Y este truco es respirar lentamente para llevar el aire al volcán y que así se pueda apagar el fuego. Para gestionar otro tipo de emociones, como pueden ser los celos, tenemos cuentos como Todos sois mis favoritos o Cuando estoy celoso. También el niño nuevo, que nos ayudará con el periodo de adaptación cuando llega un hermano o una hermana a la familia. Nos ayudará a entender qué nos pasa, por qué nos sentimos así y a descubrir que tener hermanos o hermanas es algo positivo, porque son personas con las que podemos jugar y compartir. También está el libro Celos, vienen y se van, que presenta un conflicto derivado de los celos, pero que al final los protagonistas pueden resolver sin problema para pasárselo bien, cooperando y sin rivalidad. Es un libro que hace llamadas a la participación de las personas que lo leen, ¿no? Porque en muchas páginas pregunta cómo creemos que se sienten los personajes y así también en el apartado final nos permite jugar mientras profundizamos, ¿no? En la temática tratada. Para trabajar la tolerancia a la frustración, que también es algo que tenemos que trabajar en esta primera etapa, está el libro Qué rabia de juego, ¿no?
que permite eso, ver cómo nos ponemos y cómo podemos trabajar la frustración cuando se pierden los juegos. En esta misma línea, para trabajar, como os digo, la frustración, también tenemos Mapache quiere ser el primero, que nos cuenta la historia de un mapache que es muy competitivo. Siempre quiere ser el primero en todo y se esfuerza mucho para conseguirlo, pero un día aparece el zorro que lo supera, ¿no? Y esto le genera mucha rabia y tristeza. Gracias a su amigo el pato va a ir descubriendo que tampoco hace falta siempre ser el primero, ¿no? Malina Pies Fríos es un cuento donde la protagonista no consigue lo que se propone. Aún así, aprende una gran lección. Cuando fracasas, estás triste o cansada, hambrienta o con frío, siempre puedes volver a casa, ¿no? Porque la familia es un lugar de apoyo que te reconfortará mientras recuperas las fuerzas para seguir luchando por tus sueños. Antes de acabar el taller y después de todas estas actividades que hemos ido haciendo a lo largo de este encuentro, podemos volver a esa primera actividad, la primera actividad que hicimos, donde apuntábamos en una página las cosas que nos quedábamos de nuestra propia educación sexual y aquellas cuestiones que nos gustarían cambiar y que habíamos dicho que eran esos objetivos, ¿no?, de los que partía la familia para enfrentarse a esta etapa de la educación sexual de la infancia. Podemos volver a retomar esa hoja y apuntar todas aquellas cuestiones que se nos hayan ido ocurriendo durante el taller o que no hubiéramos tenido en cuenta al principio, ¿vale? De ahí, como os digo, vamos a tener esos objetivos, lo podemos pegar luego en la nevera, ¿no?, en algún sitio. Aquí tenemos esos objetivos que tenemos que tener en cuenta para afrontar la educación sexual. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este taller y sobre todo tenéis que tener en cuenta, bueno, pues que nadie dijo que fuera fácil, ¿no? A veces esta tarea de acompañar en la educación sexual, bueno, puede complicarse un poco porque hemos ido hablando, ¿no?, que la sexualidad tiene que ver con cuestiones biológicas, con cuestiones psicológicas, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, pero si con algo tiene que ver la educación sexual es sobre todo con cuestiones biográficas, ¿no? Cada uno y cada una tenemos nuestra propia biografía sexual y nuestra propia biografía sexual seguramente implicará pues tener ciertos miedos, tener ciertas vergüenzas, tener ciertos tabúes, ¿no? Sin embargo, también nuestra propia biografía sexual implica tener nuestros valores, nuestras actitudes positivas, nuestros logros, ¿no? Quiero que os centréis ahí, ¿vale? Que penséis que estando aquí en este taller ya estáis haciendo mucho, ¿no? Ya tenéis esta actitud, que es lo más importante, de querer acompañar en esta tarea a vuestros hijos o a vuestras hijas. Recordad también que sobre la sexualidad de una persona solo puede decidir ella misma, por lo que nuestra tarea sobre todo aquí es acompañar. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este taller y nos vemos en próximas ediciones.